templo. Terminábamos diciendo que, si se entendió correctamente, nosotros somos el templo de Dios como piedras vivas. Ahora, todo esto está relacionado secuencialmente con los demás puntos que vienen. El siguiente punto que tiene toda religión en común, aún en el cristianismo, es en el templo. ¿Quién habita en el templo? ¿Quién sirve en el templo? El sacerdote. Si ustedes ven desde los orígenes de las civilizaciones, lo primero que existió para relacionarse con Dios fue un sacerdote. Y cuando se consolidaron las civilizaciones como Babilonia, Mesopotamia, Asiria, Persia, Grecia, Egipto, Roma y hasta la actualidad, los imperios fueron gobernados por reyes sacerdotes. Tenían ambas funciones, tanto reyes como sacerdotes. Ahora vean la importancia de estas dos características, porque Babilonia es un misterio religioso y político. Reyes, el poder, la política, el gobierno. Sacerdotes. El sacerdote es el representante de los hombres ante Dios. Y al principio así fue siempre, reyes y sacerdotes. Ahora, sin entrar en tanto detalle, porque eso se lo dejo a ustedes para que lo investiguen por sí mismos, porque a ustedes les toca escudriñar estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Les debo decir que cuando se intentó separar la función, cuando ya quedaron en el pasado casi los reyes, los reinos, y se formaron las naciones-estado, y se trató de hacerlas laicas, es decir, sin intervención de la religión en los asuntos de los estados, se dieron cuenta que no es posible, porque los estados laicos siempre tienden a hacer el culto a la persona, siempre tienden a sacralizar las imágenes de los héroes o de los que gobiernan. Y existen los mesías laicos, pero al fin y al cabo un mesías. Eso es en cuanto al estado laico. Ahora, la realidad es que todas las naciones siempre han tenido sus puntos sagrados y nunca se ha podido desligar la sacralidad o lo sagrado de la política. Jamás. Jamás. Así que siempre ha habido una convivencia entre lo sagrado y el poder a través de la política. Nunca han sido separados. ¿Por qué se los digo? Porque el mayor control que se pueda tener sobre las personas es el control de la conciencia. Y el control de la conciencia lo dan los valores. Y los valores que se consideran trascendentes son los que modelan la manera de pensar de un pueblo. Por eso la figura del sacerdote es de lo más importante. Es de la máxima importancia la figura del sacerdote. Entonces, un sacerdote es un representante ante Dios de los hombres. Y siempre ha sido la manera de modelar la mente de un pueblo. Cuando yo les dije hace años, piensen ustedes, ¿qué viene a su mente cuando les digo la palabra sacerdote? ¿Se acuerdan? Hace años. Muchos se imaginaron a un señor así vestido con ropas ceremoniales, religiosas. Y eso habla mucho del entendimiento, o mucho o escaso, de lo que entendemos por un sacerdote. El día de hoy yo te pregunto, ¿qué viene a tu mente cuando te digo la palabra sacerdote? ¿Qué es lo que tienes en tu imaginación?
Y aquí, con eso tú puedes evaluar qué tanto realmente has comprendido el Evangelio. Qué tan mucho o qué tan poco entiendes. Ven la importancia de lo que significa el sacerdote. Todas las religiones paganas fueron gobernadas por reyes sacerdotes. Cuando pasaron todas las que les dije y llegamos a la era de la iglesia, cuando nació desde Pentecostés, cuando fueron investidos de poder desde lo alto, la iglesia predicó el Evangelio con las señales que marca el final del Evangelio de Marcos capítulo 16. Daban testimonio de Dios con gran poder, con todas las señales que acompañan a la predicación, sanando enfermos, expulsando demonios, hablando nuevas lenguas, dice, tomando en sus manos a las serpientes y bebiendo cosas mortíferas no les hizo daño, ¿sí? Y poniendo las manos a los enfermos y sanándolos. Y lo que ocurría era la fe en acción y el testimonio de una vida en el amor de Dios. Y así fue por 3 siglos, 300 años, hasta el año 313. Durante esos 300 años ocurrieron muchas cosas. Primero, la purificación de la fe, en el sentido de que no necesitaban ya observación de calendarios rituales religiosos, lunas nuevas, días festivos, fiestas, lo cual nos dice la carta a los Hebreos, todo era sombra profética de lo que había venir. Porque todas esas fiestas, las 7 fiestas que Dios reveló en la Biblia, son fiestas proféticas que anunciaban la persona de Jesucristo, el Mesías. Ahora, la afirmación de esta doctrina fue respaldada por el testimonio que en sí mismo tenían como fruto cada uno de los que predicaban el Evangelio, porque se manifestaba el fruto del Espíritu. Es decir, aprendieron lo que es tener una familia extendida, desde el punto de vista sociológico, pero desde el punto de vista bíblico, se encontró una verdadera familia. En la iglesia, los niños encontraban padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, abuelas. Los jóvenes encontraban mujeres que las enseñaban lo que a ser verdaderamente una mujer en las ancianas. Los varones en los ancianos igual, encontraban ejemplo de vida. Y no era una mera imposición externa, doctrinal, de un código de conducta, no. Era la vida de Dios viviendo en cada uno. Y Satanás quiso eliminar este testimonio persiguiendo a muerte a los cristianos. Quiso destruir la vida de la iglesia y quiso destruir también la palabra misma escrita, revelada. Así transcurrieron los 3 primeros siglos de la iglesia. La conversión a Cristo no era un asunto meramente ritual, sino era un asunto de vida o muerte. Convertirte y creer en Jesucristo significaba ya de entrada, porque tú lo sabías socialmente, que eras un criminal ante la sociedad, que eras una plaga y que te costaba la muerte. Ese era el precio de entrar a la iglesia durante 3 siglos. Pero al llegar el siglo III, con la llegada del emperador Constantino, ustedes lo saben, en el año 313, con el edicto de Milán, que es importante que ustedes lo sepan, el emperador Constantino ordenó que los cristianos dejaran de ser perseguidos.
e hizo del cristianismo la religión oficial del Estado, aunque él mismo no era cristiano, porque realmente nunca lo fue. Pero ¿qué es lo que hizo? Ustedes vean cualquier libro de historia, cualquiera, o en el internet, lo que sea, y verán como todo mundo afirma que el edicto de Constantino marcó el triunfo de la iglesia. Así se menciona en todos lados. La iglesia salió de las catacumbas a las basílicas porque triunfó la fe. Y el cristianismo, de perseguido, ahora era la religión oficial del Estado. Y lo que se muestra en todos los libros no es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender a la luz de la Escritura si realmente lo que ocurrió en ese tiempo fue el éxito. Y aquí es donde empieza el gran engaño de las personas. Porque muchos que son cristianos sienten una especie de orgullo al decir, mira lo poderoso y grande que es Dios, que de ser perseguidos a muerte durante 3 siglos, el hombre más poderoso de la tierra, del gobierno mundial de ese entonces, ahora se pone del lado del evangelio. La realidad es que fue la más grande traición al evangelio. Fue la más grande. ¿Por qué? Vamos a irlo desarrollando en todos los demás puntos que voy a ir mencionando, pero el día de hoy me toca el punto en cuanto al sacerdocio, en cuanto a ser un sacerdote. Sacerdocio. En sí mismo el nombre habla de algo sacro, algo sagrado, alguien que hace una labor sagrada y que está exclusivamente consagrado a ello. Ahora, el emperador Constantino, que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, y lo hizo no por otra cosa, sino que porque veía que se le dividía el imperio. Las religiones paganas todo el tiempo perdían más y más y más y más adeptos. Vinieron las grandes pandemias mortales en las que las gentes arrojaban a sus enfermos a las calles, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus esposas, porque los médicos, entre ellos uno que se llamaba Galeno, por ejemplo, ustedes, de ahí viene la palabra Galeno para los médicos, no querían contagiarse, no se sabía las causas de muerte, y los tiraban a las alcantarillas. Los únicos que rescataban a esas personas fueron los cristianos. Y noten que no eran conversos quienes eran rescatados. Eran personas que estaban destinadas a la muerte. Y los empezaron a atender, los empezaron a curar. No recuerdo ahorita el nombre de la plaga, pero morían más que nada por deshidratación y falta de alimento y falta de cobijo, que por la enfermedad misma. Y los cristianos les daban de beber, de comer, los cuidaban, los aseaban, y esos inconversos empezaron a dar cuenta que era otra cosa el cristianismo, además de los milagros que ocurrían por la oración de ellos. Así que el imperio se volcó en grande manera, de tal manera que aún los testimonios de los escritos antiguos dicen, miren cómo se aman, decían de los cristianos, miren cómo se aman. Y amaban a los no amables, a los inconversos. Constantino vio que perdían completamente todos los cultos paganos. El poder con sus dioses estaban vacíos, ya los templos, todo el mundo escapaba donde podía, pero los cristianos fueron los únicos que estaban ahí presentes. Y eso les favoreció, pero ocurrió un hecho importante. Empezaron a haber distintas divisiones en los cristianos y llegó una de las primeras herejías,
quizás la segunda, porque la primera es el gnosticismo y se trata en la Biblia, pero un sacerdote, un presbítero llamado Arrio, empezó a sostener que la primera parte del credo, que ya les enseñé también hace años, no era así como la creemos. Hablando de Jesucristo, empezaba a decir, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el ser más perfecto, pero es creado, no es consubstancial al Padre. No nació antes de todos los siglos, no es Dios de Dios, no es luz de luz, no es Dios verdadero de Dios verdadero. Es engendrado, es creado. No fueron por Él hechas todas las cosas. Y aunque bajó por nosotros y por nuestra salvación, y aunque fue concebido por obra del Espíritu Santo, es solo un hombre. Divino, sí, pero solo un hombre. Y se empezó a dividir la cristiandad. Satanás estaba atacando a la iglesia desde la revelación misma. Pero llegó a tal punto esta división que empezó a peligrar la estabilidad del mismo imperio. A cualquiera le pueden parecer triviales estas cosas, pero si tú sabes creer realmente quién es la persona de Jesucristo, lo que decía Arrio no es nada menor. Porque lo que decía Arrio afecta directamente todas las escrituras y toda la revelación sobre quién es la persona de Jesucristo, su deidad, su divinidad. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Si bien Arrio no se convirtió, aunque hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, él tenía un título como emperador, un título que hasta la fecha se sigue utilizando. Él era el Pontifex Maximus, que se entiende hoy como el sumo pontífice, el máximo pontífice. ¿Qué significa pontífice? El que hace puente. Ese es un pontífice. Ahora, ¿qué clase de puente? Pues el puente entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Y él es el sumo pontífice. Él era el sumo pontífice de todas las religiones pagadas, de los misterios de Eleusis, de Mitra, de todas las religiones, pero además era el sumo pontífice del cristianismo. Y ahí está una de las grandes traiciones al Evangelio. Porque en el Evangelio, ¿quién gobierna la iglesia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la gobierna directamente. Y el Señor de la iglesia es Jesús. Pero Constantino arrebató el señorío de Cristo y él se hizo a sí mismo el sumo pontífice de la iglesia. Como sumo pontífice de la iglesia, empezó a crear una jerarquía. Hasta los 3 primeros siglos, la iglesia era gobernada por presbíteros, por obispos, pero no en el sentido de jerarquía como hoy lo entienden. Yo quiero que ustedes, cuando vaya yo diciéndoles estas cosas, vayan ubicando en la mente lo que significaba para la iglesia, sin contaminar cada uno de esos cargos. El pastor Poimei viene del arameo el que ve. Esto significa el pastor, el que ve. Y los pastores eran constituidos por Jesucristo mismo mediante su Espíritu. La Escritura lo dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo.
Así que la iglesia era un cuerpo orgánico. Así como tenemos un cuerpo y ningún órgano puede sentirse más que ningún otro, porque todos son necesarios en el cuerpo, en la iglesia. El gobierno de la misma estaba dictado, llevado, guiado por el Espíritu Santo que nombraba estos ministerios. Diversidad de ministerios. El Espíritu Santo también hacía diversidad de obras, ¿sí? Y también daba diversidad de dones del Espíritu. Constantino echó a perder todo esto, porque a los obispos ya existentes, y como obispo entiendan ustedes, son supervisores. Obispo es un supervisor, supervisa, desde arriba mira, el pastor ve, pero el obispo desde arriba ve. ¿Por qué? Eran los más reconocidos de entre los pastores, pero no para gobernar la iglesia, sino para servir la iglesia, no desde una jerarquía, sino desde una posición de una persona que verdaderamente es testigo de Jesucristo con poder. Constantino cambió todo esto e hizo de los obispos supervisores, es decir, jerarcas. Y apareció una división en el cuerpo de Cristo de alguien que es más que los demás. Somos obispos. Los obispos evolucionaron para ser, en la Iglesia Católica que heredó el Imperio Romano, diversas otras categorías que más adelante les voy a decir, pero estaban ellos y estaban los presbíteros. Los presbíteros son los ancianos. Ahora, como Constantino era el sumo pontífice, es decir, el puente máximo entre Dios y los hombres, puso después de él a los obispos. Y dijo, si los obispos están después de mí, ahora los presbíteros están después de los obispos. Se creó la jerarquía clerical. Pero además no solo se creó con los que ya estaban traicionaron el Evangelio. Vean ustedes, no fue cualquier traición, fue que la iglesia misma, con los dirigentes de la iglesia, se rindieron al poder político e imperial, porque les otorgó vestidos púrpura. ¿Qué onda con eso? Dicho en lenguaje actual, vestiduras de la realeza. Se hizo una distinción, una nobleza nueva, distinta del pueblo. Y de hecho los vistió de púrpura. Les dio privilegios. Les dio el manejo de todos los medios de comunicación, diríamos hoy actualmente. Antiguamente se llamaba el correo imperial. No nos dice mucho, pero ¿qué tal si te dijera ahora? Les dio acceso a todos los medios masivos de comunicación. Y el medio masivo de comunicación en esa época era el correo imperial. Con el correo imperial tú tenías acceso ilimitado a todo el imperio para que ejercieran su función sacerdotal. Pero esa función sacerdotal, vean, al usar el correo imperial estaba supeditado y controlado por el sumo pontífice, que era el emperador. La iglesia traicionó desde los líderes mismos al evangelio e hizo entender a los jóvenes, a los niños y a las nuevas generaciones, porque esto se cambia en una sola generación, hermanos. No piensen ustedes que esto se tardó siglos, no. Nosotros tenemos muchos ejemplos aún en estos días de países enteros que han sido modificados en 30 años. Porque para modificar una generación bastan 30 años completamente. Y la generación que viene 30 años después no sabe absolutamente nada de lo que ocurrió con la generación anterior. Por lo tanto, nosotros, los mayores aquí en la congregación, sí podemos decirles a cualquiera de ustedes cómo eran las generaciones anteriores, porque ustedes solo tienen como datos el presente. Y las personas tienden a olvidar siempre la historia y a valorar y evaluar todo desde su única experiencia actual.
Y Constantino fue tan astuto, bueno, no solo él, Satanás sobre él, para borrar en una generación el entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Y en este punto que estoy, me voy a limitar solo al sacerdocio. Pero pervirtió no solo el sacerdocio, sino todos los demás puntos que más adelante veremos. No sé si me dé tiempo en esta sesión, pero pervirtió absolutamente todos y cada uno de los elementos que hacen de la iglesia el cuerpo de Cristo. Aquí, en cuanto al sacerdocio, creó la jerarquía, y en una generación se formaron un clero especializado, separado completamente del pueblo. Es decir, un grupo de profesionales de la fe que solo ellos sabían y detentaban lo que se podía creer, lo que se tenía que saber y cómo había que entenderlo. Vean ustedes hasta dónde abarca esto. Ahora, esto ha crecido de tal manera que hoy en día se ve como algo absolutamente normal. Por eso yo les decía al principio a ustedes, piensa en la palabra sacerdote, ¿qué te imaginas en tu cabeza? Las personas que son superficiales y que no conocen a Dios, se imaginan a un señor con esas vestiduras de oro y extrañas y suntuosas para hacer ritos sagrados. Otros se imaginan a un hombre con un traje y un alzacuellos, no con corbata, pero cerrado aquí. Es el reverendo, o el excelentísimo. Fíjense, ¿y hasta qué punto llegamos? Al menos en mi generación, ¿saben cómo le llamaban a un obispo? Esto yo lo viví. Soy testigo directo de cómo se le llamaba y qué se pensaba de un obispo. Cuando se mandaban las invitaciones a las personas, les decían, los invitamos a acudir porque va a venir, fíjense bien, qué ridiculez, pero es real. El excelentísimo y reverendísimo señor doctor Don fulanito. Como algo absolutamente celestial e inalcanzable. Eso es la iglesia católica. Pero en las iglesias protestantes y evangélicas es lo mismo. Ahora, ¿quién viene? El ungido de Dios. No lo toquen, es el ungido. Es sobrenatural, somos bendecidos. Su sola presencia y que me mire y que voltee a verme, con eso soy bendecido. Porque eso habla, fíjense hasta dónde habla del mal entendimiento y del robo que se ha hecho de la identidad de los hijos de Dios, que ya no saben quiénes son. Así que no es cualquier cosa que Constantino se haya nombrado el Pontifex Maximus, porque esto ha afectado a toda la historia en 1700 años, a la historia de la iglesia, y cómo cada uno se percibe a sí mismo como hijo de Dios. A ver, vayan a la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Estamos profundizando sobre un solo punto ahorita. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Esto lo pervirtió el poder político y lo hizo exclusivo de una casta especializada que tuvo un nuevo tipo de nobleza. Y que al final de cuentas, cuando cayó el Imperio Romano, la Iglesia Católica heredó absolutamente toda la estructura del Imperio Romano y la aplicó. Y así puso y quitó reyes, emperadores, condes, duques, obispos, arzobispos, archimandritas, patriarcas, abades, y nombró y quitó sacerdotes, como quiso, pervirtiendo este texto, adjudicándose solamente para un grupo especial de personas el sumo sacerdocio. Así que si te querías acercar al trono de la gracia, tenías que acercarte a través del representante de Dios en la tierra, porque tú no podías hacerlo por ti mismo. Además es más fácil, porque históricamente se llegó a tal perversión que tú podías pagar por la comisión de tus pecados por adelantado. Esto es histórico. Digamos que tú planeabas asesinar a alguien. Acudías con el sacerdote, ¿sabe qué? Pero yo necesito ser perdonado por estos pecados. Todavía no los cometo, pero los voy a cometer. Ah, bueno, pues te va a costar tanto. Y se hacía. Se hacía. O lo mismo actualmente. Se sigue manejando cosas semejantes para que cada quien, porque es muy fácil ser cristiano sabiendo que siempre tienes una manera de salirte con la tuya, como si Dios fuera un comerciante con el que puedes transaccionar para hacer lo que tú quieras. Y hay excepciones. Así yo les decía, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba ejerciendo como abogado y que entraba en la casa de algunas personas muy ricas, lo primero que tenían a la entrada de su casa era una dispensa papal, firmada según de puño y letra del papa en turno que estaba, donde les daba la indulgencia plenaria, para que tuvieran la entrada directa al cielo, por el perdón de todos sus pecados, porque pagaron por adelantado, porque eso costaba una pequeña fortuna de unos cuantos, no sé, decenas o cientos de miles de pesos para que el Papa te diera eso. ¿Y cuál era la vida de esas personas ricas? Vivían en este mundo precisamente con las reglas de este mundo, que son las reglas de Satanás. El pez grande se come al chico y el fin justifica los medios. Pero se sentían cristianos. ¿Y saben qué? Lo mismo es en los protestantes. ¿Cómo lo dicen ellos? No tienen una bula papal, pero dicen, ¿ya eres salvo? Siempre salvo. Ah, bueno, entonces voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. No importa que peque hasta el colmo. Decían que le atribuían a Martín Lutero. Peca intensamente. No importa. Ya estás salvo, siempre salvo. No tienes tu bula papal, pero tienes tu gran herejía en la mente. Les estoy dando algunos datos para que vean la importancia de lo que significa entender esta traición que se hizo a partir de Constantino y que aceptaron los obispos y los presbíteros de la mayor parte de la iglesia. Fueron más de 300 obispos. Ahora, la Iglesia Católica, y debo decirlo porque vivimos en un país mayormente católico, para que ustedes lo sepan, todavía creó más subdivisiones en el sacerdocio. Así creó el sacerdocio de primer grado, el sacerdocio de segundo grado y el sacerdocio de tercer grado, porque no se pueden borrar las escrituras. Y es que en las escrituras dice que nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dice, ah, bueno, pero date cuenta
que eso es para el pueblo en general. El pueblo en general tiene el sacerdocio de tercer grado, porque hay un sacerdocio de segundo grado. El que es sacerdote de verdad, que recibió de la imposición de manos del obispo y es parte del clero, ese sacerdocio de segundo grado. Y el sacerdocio de primer grado, que son los obispos, sucesores directos de los apóstoles. Ese es el sacerdocio de primer grado. Ahora, ¿de dónde provino esta distinción? De una interpretación griega de la palabra de Dios, de una interpretación desde la filosofía, no desde la revelación, pero es por todo mundo aceptado. Y miren que los que se dicen cristianos católicos son la mayoría en este planeta, así que no podemos decir, pues no, es que más de 1.200 millones de personas piensan así. 1.200 millones. Y lo aceptan como una verdad, pero es una gran mentira. Ahora, pasando de ello al sacerdocio en las iglesias protestantes históricas, ¿qué hicieron ellas? Bueno, como decimos coloquialmente, es la misma gata pero revolcada, porque ya no, ellos no hablan de abades, patriarcas, obispos, archimandritas, arzobispos o el papa, pero hablan de otras categorías que vienen a ser exactamente lo mismo. Ellos hablan de ahora de pastor, del pastor. Hablan de el reverendo. Hablan de obispos, porque en algunas congregaciones protestantes son obispos también. Hablan de ancianos. Hablan de supervisores. Hablan de concilios. Hablan de alianzas. Pero es exactamente la misma estructura católica, pero llevada al protestantismo. La Reforma Protestante fue muy valiosa en su aporte doctrinal. Se lo vuelvo a repetir, ustedes entiéndanlo. Solo fe, solo escritura, solo gracia. Y dicen el sacerdocio universal de los creyentes, pero solo de palabra. Porque estructuralmente las iglesias históricas protestantes son una institución jerárquica centralizada, idéntica a la Iglesia Católica, digamos que mejorada. Y yo sé que muchos de los que han de escuchar esta grabación se van a espantar, pero esa es la realidad. Es exactamente lo mismo. Ya no es un papa que gobierna sobre una jurisdicción enorme, sobre toda la tierra, que es un estado con representación y embajadas ante las Naciones Unidas y los países, pero ahora son papitas en su reinito, con sus alianzas y sus concilios, con la misma estructura, con la misma traición. Y déjenme decirles por qué es importante, porque estos pastores, reverendos, obispos, ancianos, estas alianzas y estos concilios que se formaron huyéndole de la Iglesia Católica porque los mataba por la Reforma Protestante, por los puntos que ya les he mencionado, son los mismos que empezaron a matar a muerte a aquellos que se oponían a la estructura que se habían llevado del catolicismo. El primer mártir que fue asesinado en lo que es ahora Suiza, de un anabaptista, no fue muerto por un católico, fue muerto por otro protestante, porque se oponía al bautismo de niños. Y así, siempre lo que ustedes van a ver en 1700 años de historia, que yo espero en Dios que ustedes tomen conciencia de esto y se den cuenta, es
que aquellos a quienes siempre se han llamado herejes, por parte primero de la Iglesia Católica y luego de las iglesias históricas protestantes, son en realidad el remanente fiel, que así como durante los 3 primeros siglos de la Iglesia fueron perseguidos a muerte por Satanás y viendo que no los podía destruir, los hizo la religión oficial del imperio para pervertirlos desde dentro. Ya pervertida la Iglesia desde dentro, empezó a perseguir a muerte al remanente fiel, al que siguió viviendo como cuerpo de Cristo, gobernado por el Espíritu Santo, donde Dios nombraba e instituía ministerios, obras y daba dones, y los asesinaba, y los sigue asesinando hasta la fecha. Si ustedes entienden, dirán, bueno, ¿por qué no se persigue a la iglesia, por ejemplo, en nuestro país o en nuestro continente? ¿Por qué no es perseguida? No hay necesidad. La iglesia está pervertida. Porque los cristianos creen que son cristianos. Y no estoy diciendo que sean hipócritas, no. Son sinceros. Pero consideran que lo que han conocido como cristianismo y evangelio es eso, esa institución a la que pertenecen. Pero ¿saben por qué es así? Porque no conocen las Escrituras. Si de algo yo me he dado cuenta, ¿por qué las personas aceptan así nomás su identidad de cristianos, que ordinariamente es una identidad denominacional? Es porque son ignorantes de la revelación de Dios. No la conocen. Y lo que conocen de la revelación, lo conocen porque aceptan así, tal cual. Si el pastor lo dijo, así es. Yo les leí ahorita un texto. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El católico dice, ok, tengo que acercarme, sí, pues tengo que confesarme y con el cura y ya Dios me perdona e ir a comulgar. Y así lo entiende. Pero si leyera la Escritura, si conociera todo el texto, no vería el pretexto que se da aquí y que le arrebata su comunión con Dios. El protestante que heredó de su iglesia luterana o presbiteriana los sacramentos de la iglesia católica y los sigue administrando como la iglesia lo entiende, dice lo mismo, y así lo entienden ellos. Y el evangélico o el pentecostal que lee esto pero no tiene todo el contexto de todo el conocimiento de la Escritura, piensa que ahora es apóstol. Porque sí. Porque es un ignorante. Cuando tan fácil es rebatirle a alguien que se cree apóstol. Porque para ser apóstol hay que haber visto a Cristo resucitado. Pero esto solamente lo sabes si conoces la Escritura. Si no conoces la Escritura, pues no, es el apóstol. Ya no podemos decirle pastor, es el apóstol. Y hay apóstoles de apóstoles. Y hasta hay arcángeles y querubines. Pero es porque no conocen la Escritura, la revelación de Dios. Vean la importancia de lo que significa este punto que estamos viendo hoy. El sacerdocio. Y sí lo creen. Pero además, como tienen muchos éxitos y jets y autos último modelo y mansiones, no, pues sí debe ser, está muy bendecido por Dios. Y la ignorancia de la Escritura les hace ver desde una perspectiva bastante errónea y torcida el entendimiento de lo que significa ser un sacerdote. Ya ni siquiera es ahora apóstol, profeta. El que es ignorante cree que hay profetas hoy. No, no hay profetas. Hay un don profético, pero no hay profetas. Y sin embargo la gente cree que hay profetas y son famosos y son millonarios y están medrando con el evangelio, es decir, están progresando materialmente, enriqueciéndose. Pero la gente es muy conformista porque es más fácil
sentarte pasivamente y recibir lo que te dan y salir sintiéndote bien pensando que ya estás bien con Dios porque hiciste lo que te dijo tu profesional de la religión. Es más difícil asumir la responsabilidad de pensar quién soy yo según la revelación de Dios y cómo lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo. ¿Eh? Luego, las sectas, bueno, esas no las voy a tocar porque esas tienen cada rareza que, bueno, es tan peor. Después de todo esto que les he dicho, entonces, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado que somos realmente? Y que es una de las principales cosas que ha arrebatado Satanás a los hijos de Dios por su ignorancia, culpable muchas veces. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios, nacido en la denominación que sea, tiene esa hambre y sed de Dios por buscar la verdad, no se la va a dar la institución religiosa, porque ya de entrada está pervertida, está contaminada y está corrupta. Le va a poner velos delante. Pero si en verdad ama a Dios, Dios está cerca de todo aquel que le busca sinceramente, lo dice la Escritura. Irá a la Escritura y dirá quién soy yo en Cristo y empezará a construir su identidad en lo que Dios ha dicho para experimentarla, porque se la han arrebatado. ¿Nosotros qué somos como sacerdotes de Dios? ¿Qué somos? No somos sacerdotes, sí lo somos, y si lo somos, ¿cómo lo somos? ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Eso es crucial para nosotros, porque cuando nos reunimos, ¿cómo nos reunimos? Vayan al libro de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primer punto. Nos hizo reyes y sacerdotes. No de primero, ni de segundo, ni de tercer grado. No un profesional especialista que estudió en un seminario y que recibió un diploma que lo acredita como formación de pastor. Porque esa es la institución jerárquica centralizada. Dios mismo nos hizo reyes y sacerdotes. Él mismo nos hizo reyes y sacerdotes. Y luego dice en el capítulo 3, me parece. Aquí está. En el capítulo 5, hablando de la iglesia, el verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que lo primero que tenemos que entender que es, si eres una nueva criatura en Cristo, somos reyes y somos sacerdotes. Un rey gobierna, rige, y dice que regiremos sobre las naciones, pero el Señor da una condición: al que venciere. Al que venciere le hará rey. O sea, ya tienes, ya lo eres, sí, pero todavía no. ¿Qué hay que hacer? Crecer a la estatura de Cristo, sirviendo en ágape, en amor. Eso es por lo que es rey. Ahora, eres sacerdote. Vamos a ir descubriendo qué hace el sacerdote. Apocalipsis capítulo 5, verso 10.
reinaremos sobre la tierra. Ese es el primer punto. Luego, 1 Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora, ¿por qué lo puse? Porque la función sacerdotal en Cristo Jesús está asociada con otra función, la función profética y la función real. Porque en Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos tres dignidades. Tres. La primera ya le expliqué, rey. Estamos viendo en qué consiste ser sacerdote, pero también somos profetas. Y la palabra de Dios nos dice claramente, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Yo se los he dicho, hermano. Yo también quiero sentarme y escucharlos profetizar. Y profetizar en el sentido más correcto de la palabra es hablar de parte de Dios. Ser el oráculo de Dios, ser la palabra de Dios. Y si en ti está el Espíritu Santo, tú puedes profetizar. Inspirado por el Espíritu de Dios. No se trata de que, bueno, entonces yo ya soy cristiano y ahora se me ocurre darles esta palabra porque se me da la gana. No. Sería cantinflear. El que es guiado por el Espíritu de Dios puede profetizar. Puede hablar de parte de Dios. Porque Dios nos da a todos el entendimiento, la iluminación de la palabra. Y todos podemos, dice claramente, porque podéis profetizar todos. Porque puede profetizar solo el pastor. ¿Sí dice? Porque puede profetizar solo el que es graduado de un instituto bíblico. Porque puede profetizar solamente los adultos. Aquí dice, porque podéis profetizar todos. Uno por uno, ¿verdad? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos viendo con qué hace un sacerdote. Profetiza, habla la palabra de Dios, no como lo entienden los religiosos, el profeta no, el que dice el futuro nada más, porque habla solo de parte de Dios, porque Dios mismo le inspira. No, porque hay quienes se paran en los púlpitos y se ponen, sí Señor, sí, como si, y todos viéndolo como si aquel estuviese recibiendo directamente de la voz de Dios, y es un charlatán. Es un charlatán. Pero todos creen que está escuchando la voz de Dios, porque han pervertido la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo delicado que es esto? Ahora, un paréntesis dentro del tema. Los que tienen don de interpretación se equiparan al profeta. No porque sean profetas como ministerio, no es un ministerio, es un don profético. Y tienen que tener mucho cuidado de cuando interpretan, porque si interpretan, pero su vida es carnal, ese don va a ser pervertido también por Satanás. Entonces es muy delicado tener el don de interpretación, no es cualquier cosa. Tienen que tener una vida en el Espíritu.
Y como les he dicho otras veces, hay iglesias donde cuando alguien tiene don de interpretación y le llaman profeta, los ponen en un pedestal, como si fuera lo máximo, algo súper especial. Y no lo son. La iglesia es tan carnal y tan ignorante que precisamente por su carnalidad y su ignorancia elevan a las personas a ese grado y las echan a perder, las destruyen, porque las hacen ver que son súper especiales. No, no lo son. Eso habla de lo especial que es Dios, como el padre que le regala a su hijo un auto último modelo. ¿Se lo merece el hijo? No. ¿Trabajó el hijo por ello? No. El padre se lo quiso dar. Pero hay hijos atarantados que agarran el coche y se van aquí en la carretera y se estrellan a los 3 días y destruyen el carro. La calidad de un regalo habla de la calidad del que te dio el regalo. En este caso, Dios. Si dio el don de interpretación, eso habla de la santidad y la grandeza de Dios, no de la calidad del que recibió el regalo. El que recibió el regalo es un instrumento, un vaso de barro, dice la Escritura, un vaso frágil. No es nada. El punto es qué va a hacer con ese regalo que Dios le dio. Es para edificar, exhortar y consolar. Para eso es ese regalo de interpretación. Ahora dirá alguien, bueno, y si te regalan algo muy barato, cualquier chuchería, te regalan un lapicero nada más de Navidad, por no dejar. Bueno, eso habla de la calidad del que te regala, el que te da el regalo. Y tampoco habla de la calidad del que recibe el regalo, porque el que recibe el regalo puede decir, no, pues valgo tan poco que valgo un lapicero, ¿no? Siempre el regalo habla de la calidad del que lo da. De eso habla el regalo. Entonces, los que hemos recibido los dones, entendamos, porque hay diversidad de dones. Los que han recibido don de lenguas, don de interpretación, don de discernimiento, cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo, eso habla de la calidad de nuestro Padre, no de la calidad del que recibe el don. No tiene nada que ver con la santidad en absoluto. No los hace más santos. La santidad se ve por el fruto del Espíritu en la persona. ¿Qué fruto tiene? ¿No? Y eso es importante que lo entendamos todos. ¿Sí? Así que ninguno de nosotros puede salirse del huacán, ¿verdad? Por decir, pues yo hablo en lenguas más que todos. Pues qué bueno, pero pues no habla de ti. Habla de la calidad de Dios que te dio el don. Así. ¿Ven? Bueno, cierro el paréntesis. Continúo con la reflexión sobre el sacerdocio. Ahora, vayan a la primera de Pedro. Vayan a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19. Este texto es sumamente importante para que comprendamos lo que es el sacerdote. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un verdadero hijo de Dios sabe que Cristo es sacerdote, profeta y rey y tiene un acceso directo al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, no sin antes haberse purificado y sacrificado por su purificación. Cuando Cristo, por su sacrificio en la cruz y el perdón de los pecados, murió,
nos dio la capacidad de que cada uno de nosotros tengamos acceso libre a la mismísima presencia de Dios. Esta es la realidad maravillosa del sacerdocio de Cristo en cada creyente verdadero, y que se robó Constantino y que traicionaron los obispos de la iglesia en el siglo III. Porque hasta en ese momento cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios, independientemente de su edad, si había nacido de lo alto, podía experimentar la mismísima presencia de Dios total, y que es la que podemos experimentar cualquiera de nosotros cuando verdaderamente nos acercamos con corazón sincero. A ver, ¿qué es sincero, hermanos? Con un corazón sincero, es decir, que no tiene nada que esconder. Eso es la palabra sincero. Algunos ya lo saben, pero lo voy a repetir. Las estatuas de mármol, para disimular los defectos y las grietas que tenía el mismo, esas aberturas, esas imperfecciones se rellenaban con cera. Una estatua que se veían las imperfecciones era una estatua sincera. ¿Ya entendieron la palabra? Un corazón sincero es un corazón que no oculta sus grietas, sus imperfecciones y defectos. No te puedes justificar delante de Dios para llegar al lugar santísimo. Tienes que acercarte tal como eres. No puedes esconderte en una falsa santidad o en un falso arrepentimiento, o pretendiendo manipular a Dios, o que puedes negociar con Él. No lo puedes hacer. Eso es acercarte con corazón sincero. Luego, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es la certidumbre de la fe? Cuando obedeces a la fe, tienes certeza que te puedes acercar completamente hasta el lugar santísimo. Sabes que puedes acceder al trono mismo de Dios porque obedeces a la fe. Esa es la certidumbre de fe. Luego, pero además de la certidumbre de fe, dice, purificados los corazones, purificado en tu espíritu. Les escribo, hermanos, dice el apóstol Juan, para que no peque, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y purificarnos. Eso es un corazón purificado. Purificados los corazones de mala conciencia. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerdan que les dije, Levítico capítulo 8, verso 6, cómo tiene que presentarse el sacerdote delante de Dios? Completamente limpio, pulcro, aún su ropa interior, todo vestido de gala para con Dios. Esa es la manera en que nosotros podemos y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No tenemos que estar pasivos o dependiendo de un representante de Dios para llegar a la presencia misma del trono de Dios. No, tú mismo puedes llegar. Y eso es lo que nadie quiere que sepas. Eso son lo que las instituciones religiosas no te van a dar ni te lo van a decir jamás. Por eso ven con ojos de admiración a sus pastores o a sus representantes, porque piensan que ellos sí son santos, son especiales y que como que tienen una relación especial con Dios. No. Todo verdadero hijo, toda verdadera hija de Dios lo tenemos. Si cumplimos con esto, ya eres hijo de Dios, ok, no es suficiente que seas hijo de Dios. Necesitas corazón sincero, certidumbre de fe, purificación del corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Esa es la manera. Y es lo que es para todos nosotros. No solamente para algunos ungidos especiales de Dios, que es lo que están llenas las iglesias, ¿verdad? Y todos quieren, y pasa el ungido y ya están
quieren tocar. Cuando pasa el Papa, todo el mundo quiere tocarlo. Y tienes a sus guardaespaldas de 1,80, 1,90 especialistas en artes marciales que van repartiendo golpes con todos los que quieren hacerse. Y los cristianitos quieren acercarse al Papa y reciben golpes solamente. Se lo digo porque yo lo vi, yo lo viví, yo estuve con el Papa. Lo vi. Y en las iglesias cristianas lo he vivido con los llamados apóstoles, que se autonombran hoy apóstoles. La renovación apostólica que le llaman, ¿no? Individuos tan narcisistas y tan pagados de sí mismos que nada más falta que pasen flotando, ¿no? Y toda la gente. Vean el gran engaño que ha habido cuando tú en Cristo eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, ofreciéndote primero tú mismo, tu cuerpo, como sacrificio vivo, tu culto racional y tu adoración en espíritu y en verdad, cantando con la mente y cantando con el espíritu. Este es el quinto punto de los 12 de la reflexión que hemos empezado hace 8 días. Hasta aquí lo dejo.